Reciban todos un cordial saludo, me presento, mi nombre es Jonathan Vega, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento voy a hablarles sobre la ampliación de capital y la política de dividendos correspondiente a la fase 5, escenarios financieros del curso de finanzas corporativas para la toma de decisiones. En ese orden de ideas, entonces damos inicio a la primera presentación. Ampliación del capital. Entonces decimos, como su nombre lo indica, es la forma del incremento del capital de una empresa. Entonces decimos que este capital pues está compuesto por los mismos recursos con los que cuenta dicha empresa, por ejemplo, valores y bienes propios. Esto pues al incrementarse el capital, vamos a obtener algunas ventajas. En este caso, pues, en caso tal de que la empresa requiera de una financiación, esta ampliación del capital, pues baja el importe a la deuda y puede solicitar nuevos créditos financieros. Maneras de cómo ampliar el capital. Entonces decimos que emitiendo nuevas acciones. Cuando se emiten pues estas nuevas acciones, se paga una prima de emisión. El capital de la empresa se distribuye en una mayor cantidad de acciones. Aumento del valor nominal de las acciones. Para este caso, los socios aportan capital pues a la empresa, distribuyendo las utilidades acumuladas. Esa es una forma de ampliar el capital teniendo en cuenta que los accionistas reciben nuevas acciones sin aportar capital. Preguntas claves sobre la ampliación del capital. ¿Quién la puede solicitar? Para este caso, las personas encargadas de poder hacer esta ampliación del capital son las siguientes. El administrador, el consejo de administración o un socio que cuente con más del 5% de las acciones. ¿Cómo se hace? Bueno, para este caso entonces se debe modificar los estatutos de la empresa. Consta en número de acciones, división de acciones y el valor de estas, aprobado obviamente por la Junta General de Socios. La Junta para este caso pues debe de decidir el nuevo valor de las acciones y si se va a dar un derecho preferencial a antiguos accionistas de la empresa. Ya por último, esos documentos se deben llevar a algún ente gubernamental para que sea protocolizado. Puede ser la Cámara de Comercio o ante una notaría. Requisitos a reunir: la composición final del capital, el número de acciones, el valor nominal de las mismas después del aumento, de ser el caso, causa del aumento, indicación clara del plazo máximo para la suscripción de las acciones o fechas de vencimiento del plazo para suscribir las acciones. Este último requisito aplica únicamente para las certificaciones de aumento de capital firmadas por el contador o revisor fiscal inscrito. Estos datos se toman de la Cámara de Comercio de Bogotá. El segundo tema son las políticas de dividendos. Entonces, para este caso, vamos a dar desarrollo a este tema. Bueno, ¿qué son los dividendos? Pues para dejar claro este punto, decimos entonces que los dividendos son pagos que se le hacen a los accionistas de la empresa bajo la remuneración de sus acciones del periodo actual o periodos anteriores. Con esta política podemos decir que afecta la estructura de capital, teniendo en cuenta que la no distribución de dividendos incrementa el capital. El financiarse también con utilidades es más económico para la empresa, ya que no se genera intereses y se puede dar nuevo capital. ¿De qué trata esa política? Bueno, la política de dividendos son documentos que contienen la dirección a seguir de la distribución de dividendos en la entidad. Su objetivo es distribuir de manera benéfica para la sociedad los dividendos.
como es el tema del balance entre la cantidad pagada y la cantidad de reservas. Proporcionar una fuente de financiación para la empresa. Tipos de políticas. Mm, La política de dividendos son documentos que contienen la dirección a seguir de la distribución de dividendos en una entidad. Pagos constantes de dividendos sobre utilidades. Dividendos regulares. Dividendo fijo que se puede modificar cuando aumentan las utilidades. Dividendos bajos, regulares y extraordinarios. Se garantiza un pago bajo y constante de dividendos. Y ya por último, dividendos altos. Ventajas del pago de dividendos bajos. Entonces acá tenemos el tema de los impuestos. Dependiendo de la legislación del país, se contempla un impuesto a la ganancia. Costo de emisión. Puede ser costos altos al emitir acciones nuevas. Ventajas del pago de dividendos altos. Los accionistas obtienen sus ingresos en el presente y se reduce la incertidumbre. Los dividendos a largo plazo son más inciertos que a corto plazo. Los inversionistas prefieren invertir en empresas que paguen dividendos altos. Aspectos para tener en cuenta. Entonces decimos que el presupuesto y la estructura de capital, ya que pues se puede ver afectada esta estructura. Factores que influyen en las restricciones legales, esto en base a lo que legisla el país. Las limitaciones contractuales, ya que cuando pues la empresa tiene contratos, esto puede afectar bastante el estado financiero. Las restricciones internas, ya que se genera una política la cual afecta los flujos de liquidez al interior de la empresa, por tal motivo viéndose afectada. La perspectiva de crecimiento, para este caso, pues las fuentes de capital que tiene la empresa, como también si ésta desea realizar inversiones u otro tipo de compras, no las podría realizar. Bueno, la decisión de los accionistas y ya por último considerar el mercado. En este caso, pues en cómo se encuentra la empresa, cómo se moviliza y cómo está actuando en los diferentes mercados. Ya por último, pues damos por terminada la presentación. A todos muchas gracias por su atención.